Bien, estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios y hemos titulado a este estudio El Evangelio de las riquezas de Cristo. Y en esta ocasión estamos por iniciar el capítulo 2, se habrán dado cuenta en la lectura. Hemos terminado el capítulo 1 y ahora nos dirigimos al capítulo 2 y estamos en este bloque que abarcan los versículos 1 al 10. Pero quisiera que regresáramos tantito en sus Biblias, si tienen sus Biblias ahí en Efesios, regresen al capítulo 1 y vean lo que dicen los versículos 22 y 23. Dice el apóstol, hablando de Cristo Jesús, que Dios con todo su poder hizo lo siguiente para su Hijo: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y aquí introduce Pablo un término nuevo que será a partir de ahorita familiar para nosotros y será parte de nuestro estudio en estas semanas venideras: la iglesia. Vamos a aprender qué es la iglesia según la definición bíblica, no según la cosmovisión moderna o religiosa meramente, la terminología que hoy usamos, sino veremos desde la perspectiva bíblica qué es la iglesia, quién es la iglesia. Luego versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa es la primera cosa que quisiera que aprendiéramos, que la iglesia es el cuerpo de creyentes, no es el edificio, no es este local, no es el lugar donde nos reunimos, porque pudiéramos reunirnos bajo un árbol o en el desierto o en una catacumba, como lo hicieron los cristianos en los primeros 300 años de la iglesia perseguida. No habían edificios hasta el siglo IV en adelante. El edificio no es la iglesia, es el cuerpo de creyentes, el cuerpo de Cristo Jesús. Y todo el capítulo 1 de Efesios vimos acerca de este plan magnífico, el plan maestro de salvación que Dios planeó desde la eternidad, y explica cómo Dios habría de salvar a aquellos que llegarían a ser parte de la iglesia. Es lo que vimos en el capítulo 1. Ahora vamos al capítulo 2, por favor. Busca en tu Biblia ahora Efesios 2 y sáltate el bloque que leímos hoy. Lee el versículo 1 en adelante de Efesios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas o de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y a partir de aquí va a hablar acerca de el origen, quiénes son los que llegarán a ser parte de la iglesia, quiénes son los que llegarían a ser parte de esta nueva comunidad. Y dice Pablo aquí que tanto judíos como gentiles, aquellos que antes eran despreciados y llamados incircuncisos, eso era un apodo feo, desagradable, peyorativo, llamarles incircuncisos, ajenos a los gentiles. Y va a tratar Pablo de cómo los gentiles llegarían a ser parte de la iglesia. Pues bien, veremos entonces la universalidad de la iglesia. La iglesia es formada por creyentes de todo el globo, de todo el mundo. Entonces, este bloque que vemos en este día, que acabamos de leer, versículos del 1 al 11, es la bisagra entre el capítulo 1 y el argumento que viene en los versículos 11 en adelante. Aquí está una bisagra, es como un paréntesis, para explicar en detalle cómo cada individuo que llegaría a ser parte de la iglesia experimentaría él en su vida misma, en su propia vida, tanto el vivir en pecado como el ser redimidos por Cristo Jesús. Aquí entonces Efesios 2, versículos 1 al 11 constituyen el puente entre el primer argumento de Pablo en el capítulo 1 y el segundo argumento a partir del capítulo 2, versículos 11 en adelante. Dice el hermano Hendrickson que en Cristo el palacio de la salvación se ha abierto para que los gentiles y judíos igualmente entren, como dicen los versículos 11 en adelante. Y de esto estaremos hablando más adelante. Hoy estaremos viendo este puente
donde Dios salva a individuos para ser parte de la iglesia de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora queremos suplicar tu gracia y tu misericordia para nosotros, así como lo has tenido desde el momento en que quisiste salvarnos por tu buena voluntad. Y hoy queremos rogarte, Señor, que abras nuestro entendimiento, como Pablo ha orado en el capítulo 1, para que podamos ver las riquezas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros como iglesia seamos edificados, seamos transformados, seamos hechos cada vez más parecidos a Cristo el Salvador, porque esa es la meta, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la estatura del varón perfecto, de nuestro Señor Jesucristo. Transfórmanos con tu palabra, danos deleite en el estudio de tu palabra en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vamos al capítulo 2, versículos 1 al 10. Tengo que dar un dato técnico, no es muy agradable a veces leer las cuestiones técnicas, pero creo que es importante este dato y la estructura en que Pablo escribe la carta a los Efesios. En el capítulo 1 recordarán que los versículos 3 al 14 constituyen una sola oración gramatical en el griego original. Y luego los versículos 15 hasta el 23 constituyen otra oración griega, no oración de orar, sino oración gramatical en la lengua griega. Pues bien, aquí en el capítulo 2 tenemos otro caso, otra oración larga del apóstol Pablo, otra oración gramatical. Versículos 1 hasta el 7 constituyen una sola oración. Y en una oración, en nuestra gramática española, tienen tres elementos fundamentales, que es el sujeto, el verbo y el predicado, o el objeto sobre el cual se actúa, sobre el cual el sujeto actúa o realiza la acción que se ve en el verbo. Pues bien, si pudiésemos pasarle una radiografía aquí a los versículos 1 al 7, les dije que iba a estar difícil. Les dije que iba a ser medio tedioso este asunto de la gramática, ¿no? Y más si reprobaste español en primaria, ¿verdad? ¿Quién sería el sujeto de esta oración larga, los versículos 1 al 7? Sería Dios. El versículo 4, Dios, pero Dios es el actor principal de estos versículos. Los verbos son tres: dio vida, versículo 5, o dar vida; resucitó o resucitar en el versículo 6; hizo sentar en el versículo 7. Así que Dios, ¿qué hizo? Tres cosas: dar vida, resucitar y sentar. Ahora, el objeto, ¿quién es el objeto de estas tres cosas? En todos los versículos, especialmente en el 5 y el 6, dice: aún estando nosotros muertos. Es decir, el objeto de la operación de Dios somos nosotros. Y esta es la estructura de la oración gramatical del apóstol Pablo en estos primeros 7 versículos. Dios entonces dio vida a los creyentes, los resucitó y los sentó con Cristo. Y todo se da por sentado, como que si ya hubiese sido hecho. Y es que para Dios sus planes a un futuro son ya una realidad. Para Dios todo lo eterno ya es un sí, un eterno sí. Bien, pues pasó la cuestión técnica, ya pueden despertar. En este pasaje, versículos 1 al 10, encontramos dos secciones principales. Los versículos 1 al 3 narran cuál era la condición antigua de los creyentes. Y como leímos, nuestra condición antigua antes de Cristo, en los primeros 3 versículos, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Luego los versículos 4 al 6 describen la nueva posición del creyente. Ahora estamos vivos, dice el versículo 4 en adelante, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo en el versículo 5 en adelante. Y bien, en esta tarde solamente estaremos viendo los primeros 3 versículos, la primera parte de esta sección, versículos 1 al 3. Analizaremos cuál era nuestra antigua condición sin Cristo. Estábamos muertos
espiritualmente. ¿Okay? Entonces voy a pedir que ahí en sus Biblias hagamos esta lectura todos juntos, por favor. Ya sé que leímos ya, pero vamos a leer nuevamente para saber qué es lo que estaremos analizando esta tarde. 2:1-3, dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta ahí. Pablo está llevando a los efesios a que reflexionen en su antigua condición pasada sin Cristo. Pablo les dice, ¿recuerdan cuando no eran cristianos? Cuando no había iglesia en Éfeso, y la ciudad de Éfeso, le dimos una estudiadita en la introducción, era una ciudad metrópoli, era una ciudad cosmopolita, llena de visitantes de todos lados del imperio conocido, y las religiones pululaban en esa ciudad, pero la religión principal era la religión adiana, una religión que promovía la prostitución, que promovía la lascivia y todos los pecados inimaginables en esa ciudad. Una ciudad perversa, era el burdel de Asia Menor en el siglo I. Y dice Pablo, recuerden. Y recordar no es simplemente para decir de qué me estoy perdiendo, sino para decir de dónde te arrancó Dios cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Y usa la palabra muerte, la palabra griega necrosis. Estaban muertos. Y después va a describir nuestro estado de muerte. En estos primeros 3 versículos describe Pablo el estado espiritual del hombre caído. ¿Cómo somos cuando estamos sin Cristo? Aquí hay una fotografía de la más cruda realidad del verdadero hombre sin Dios en el mundo. Y esta es una de los pasajes de la Escritura más claros, más fuertes, más desagradables que describen cuál es la condición del hombre sin Dios. Primeramente, Pablo va a hacer una descripción general en el versículo 1 y después va a pasar a una descripción particular de cómo vivíamos sin Dios en este mundo en los versículos 2 y 3. En primer lugar, veamos la descripción general. Versículo 1. Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, dice Pablo, estaban muertos, pero esta es una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice, en los cuales anduvieron. Pues Pablo dice, bueno, Pablo, permíteme, ¿cómo que estábamos muertos y andábamos? Pues sí, éramos cadáveres ambulantes, andábamos muertos. Entonces Pablo va a decir, estábamos muertos espiritualmente, aunque vivos biológicamente. Biológicamente todo mundo está vivo, pero está muerto físicamente. Pablo afirma que ellos vivían físicamente, sin embargo, estaban muertos espiritualmente. Uno de los primeros indicios de la muerte física, de la muerte de una persona físicamente, es la incapacidad de la persona, de su cuerpo, a responder a los estímulos. ¿Qué hacen los médicos cuando ya la persona no tiene respiración, no tiene signos vitales? Lo que hacen es estimular el cuerpo con una descarga eléctrica para que responda a esa carga que en estado normal pues te mataría. Y en este caso se usa para resucitarlos, para regresarlos a la vida. Una persona que ya está muerta ya no puede reaccionar a estos estímulos, ya no responde a agentes externos como la luz, el ruido, los olores, sabores, el dolor o cualquier otra cosa. Es por completo insensible a las cuestiones externas. Un predicador estaba predicando con mucha pasión, llamando a las personas al arrepentimiento, diciendo, por favor, sientan el peso de sus pecados y arrepiéntanse. Y nadie le hacía caso. Eso parece ser muy común, ¿no? Que está el predicador hablando y pues todo el mundo tranquilamente. Eso no pasa aquí en Reforma, gracias a Dios. Y a lo que un joven, muy prepotente por cierto, le contestó, Señor predicador, yo no siento el peso del pecado.
Yo creo que ese es un invento y es pura imaginación de ustedes los cristianos. Yo no siento nada de peso encima de mí. El predicador le dijo: si pusieras 100 kilogramos sobre el cuerpo de un cadáver, ¿crees que lo sentiría? El joven, por supuesto, dijo: claro que no. Y el predicador entonces sentenció diciendo: si no sientes tú el peso del pecado, es porque estás muerto. Fin de la historia. Una persona que está muerta espiritualmente carece de vida para poder responder a los estímulos espirituales. No le interesa la palabra de Dios. La palabra de Dios no taladra su corazón, su mente, sus pensamientos. No es redargüido. Porque aquel creyente, dice 1 Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es inspirada y por lo tanto es útil para redarguir, para corregir, para instruir, es decir, para motivarnos, para empujarnos. Pues el que no está vivo espiritualmente no responde a esos estímulos espirituales de la palabra. No siente corrección en su vida, no es redarguido y sigue su vida normal, aunque la palabra de Dios diga: cambia, corrige, acércate, arrepiéntete, vive en santidad. No hay respuesta alguna a esa palabra, a esos estímulos de la palabra, porque está muerto en sus delitos y pecados. Así que también el responder a los estímulos de la palabra es uno de los indicios de vida espiritual. Si tú te sientes contrito y humillado por la palabra, te sientes llamado al arrepentimiento, te sientes corregido, hay vida en ti, hay vida espiritual en ti, y gloria a Dios por quien te dio vida. Si no respondes a los estímulos de la palabra, lo más seguro es que estés muerto espiritualmente. Una persona entonces no puede responder a estos estímulos. Ninguna cantidad de amor de parte de Dios, del amor de Dios para él, pueden constreñir su corazón. Pablo dijo: el amor de Cristo me constriñe. Y los que están muertos no son constreñidos por el amor de Dios. No tiene la capacidad para responder. Es un cadáver ambulante, físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. El problema más grave de los que están muertos espiritualmente es que no lo saben, que están muertos espiritualmente. Realizan de manera cotidiana sus actividades de manera mecánica y hacen todas las cosas como en neutral, ¿no? Cuando vamos manejando en coche en una bajada, le pones en neutral y te puedes echar una pestañita y va el coche, ¿no? Y así van los que son muertos espiritualmente. No saben que lo están. Pero 1 Timoteo 5, dice Pablo, hablando acerca de quienes son consideradas viudas realmente. Pablo le está escribiendo a Timoteo una carta pastoral para enseñarle a este joven pastor: mira, aquí te van algunos parámetros para el pastorado. Y le dice lo siguiente en 1 Timoteo 5, no lo busquen, solo escuchen, versículos 4 al 6. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y aquí viene el punto al que quiero llegar. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, dice Pablo. ¿Cómo? ¿Puede alguien estar vivo y a la vez estar muerto? Pues lo acabamos de escribir en Efesios 2:1. Estas personas que se entregan a sus placeres, que se entregan a su propia agenda de vida, y Dios es un epílogo en su vida, viviendo, están muertos, dice la palabra de Dios. La pregunta es: ¿por qué la humanidad está muerta? ¿Quién asesinó a la humanidad? Romanos 6:23 responde: porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién asesinó a la humanidad? El pecado. El pecado fue la bomba que aniquiló a nuestros primeros ancestros y de ellos a toda la humanidad. Y debido a que el hombre nace en pecado, también nace en muerte, porque el pecado es causa de la muerte. El único que ha nacido en este planeta sin pecado ha sido Jesucristo. Y Hebreos lo aclara, ¿no? Él es en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Él nació vivo espiritualmente, vivo biológicamente y vivo espiritualmente. Él ha sido la excepción
a la regla. Efesios 2:1, regresamos al pasaje de Efesios, nos va a decir que estamos muertos, pero ¿en qué cosas? En vuestros delitos y pecados. Bien, aquí hay dos palabritas que usa Pablo. Una se traduce delitos, pero también se puede traducir como resbalar, tropezar o desviarse. Me gusta más esta última, describe mucho más la palabra del original griego, desviarse. Están muertos en sus desviaciones. Y luego la otra palabra está bien traducida aquí, pecados. Pero la palabra hamartía en el original aludía al concepto de aquellos que iban de cacería y cuando disparaban el arco, erraban al objetivo y se iba su tiro por otro lado, ¿no? Erraban al blanco. Después llegó a representar cualquier falla en la vida de una persona. Ya le llamaron pecado a todo, a todas las fallas de una persona. Así que pecado entonces es la falla. La falla. ¿A qué hemos errado nosotros? ¿A qué no le hemos dado? Romanos 3:23 nos contesta Pablo diciendo así: por cuanto todos pecaron, o sea, todos fallaron, ¿en qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. La traducción más correcta de aquí sería: y están cortos de la gloria de Dios. ¿A qué hemos errado? ¿A qué le hemos fallado? A darle la gloria a Dios. Ese es el problema del hombre, que no ha dado gloria a Dios. Nuevamente, volviendo a la historia original de las Escrituras, ¿para qué creó Dios al hombre? Para darle gloria a Dios. El hombre pecó, se rebeló contra él, quiso su propia gloria, su propio reino, porque Satanás le engañó y le dijo: tú tendrás un reino para ti. Eso significaba aceptar esa postura y no dar la gloria al rey que ya existía. Fallaron en darle la gloria a Dios. Ese es el pecado. Entonces Pablo dice: estamos muertos en nuestras desviaciones y en nuestra falla de darle gloria a Dios. Todo pecado tiene como consecuencia final o como esencia absoluta el fallar en darle la gloria a Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todos tus pensamientos, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Qué pasa cuando no lo amamos? Estamos fallando en darle el amor que Él se merece. Estamos quedando cortos del amor de Dios. Estamos fallándole en glorificar a Dios. Entonces, todo pecado tiene como esencia absoluta el no dar la gloria a Dios. La palabra pecado, entonces, en última instancia significa no dar gloria a Dios. Pues en el campo espiritual, entonces, es un no dar gloria a Dios. Transgresiones y pecados aquí, entonces, son sinónimos, no son dos cosas distintas. Son dos palabras diferentes, son términos diferentes, pero son sinónimos. El asunto es que Pablo está haciendo énfasis en lo pecaminoso que es el hombre y que ha venido a dar como resultado su muerte espiritual. ¿Por qué hemos muerto? ¿Por qué la humanidad fue asesinada? Por causa de no darle gloria a Dios. Y la historia de la redención es restaurar al hombre para que ahora dé gloria a Dios. De eso se trata la redención, que el hombre pueda otra vez tener las facultades espirituales para dar gloria a Dios. De eso se trata esta gran historia. Al final de la historia, ¿qué estarán haciendo los redimidos? Si tú le das una leída a Apocalipsis, vas a ver a los redimidos congregados ante el trono del Señor, tirando sus coronas delante del Cordero que fue inmolado, dando gloria a Dios para siempre. Esa es la restauración, esa es la redención. La norma de Dios para los hombres es que seamos entonces para su gloria, y su Hijo vino al mundo para darle gloria. Y nosotros hemos fallado en dar la gloria a Dios. Hemos quedado cortos de darle gloria a Dios. Nuestra vida entonces es cada latido, cada pensamiento de nuestra existencia tiene que ver con nosotros mismos, no con la gloria de Dios. Estamos quedando cortos de la gloria de Dios y Dios está transformando nuestro corazón, y para ello tiene que hacer una resucitación espiritual para que podamos darle gloria a Dios. Así que desde esa perspectiva,
Todo hombre que no dé gloria a Dios está muerto en sus delitos y pecados. Aunque sea una persona buena, una persona generosa, esa persona necesita la salvación tanto como un homicida múltiple que está condenado a muerte. Todas las personas, aun aquellas que son buenas moralmente, necesitan el perdón de sus pecados, porque ellos, aunque sean buenos filántropos, necesitan dar gloria a Dios. La persona que es un buen padre, es un buen cónyuge, bien amoroso, un trabajador honesto, pero no está dando gloria a Dios, necesita a Jesucristo porque está muerto en sus delitos y pecados. Y esa muerte le llevará al infierno eterno. Aunque no llevan vidas igualmente de pecaminosas que otros, ¿no? Tú podrás decir, no, pues yo soy buena persona, ayudo a los pobres, soy honesto, no engaño a mi cónyuge. Aún así, si no estás en Cristo Jesús, te encuentras en la misma condición de pecado e igualmente separado de Dios que cualquier otro asesino múltiple, otro asesino serial, necesitado de la salvación y del perdón de Dios. El bien que haga un pecador es bueno. No estoy diciendo que no haya bondad en el mundo, sí la hay. Hay hombres filántropos que apoyan a buenas causas, que apoyan a la pobreza en África, que apoyan a la ecología en el mundo, pero su naturaleza sigue rechazando a Dios y por lo tanto siguen muertos en sus delitos y pecados. Y es que la salvación no es por obras. Si fuera por obras, nosotros estaríamos muy alejados. Yo no he ayudado a ninguna causa en África, no tengo las facilidades para hacerlo. Esta es entonces la gravedad del pecado. Pablo dice, estábamos muertos y bien muertos, bien alejados del Señor. Y ahora Pablo va a pasar a una descripción más particular de cómo vivían los hermanos de Éfeso cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Así que los versículos 2 y 3 constituyen una explicación a detalle de cómo es estar muertos en delitos y pecados. Dice Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Para dar una explicación detallada, Pablo usa la palabra andar en el versículo 2. Andar significa proceder o seguir una conducta. No se refiere a andar caminando y trasladarte del punto A al punto B. No se refiere a eso, sino se refiere a la forma de vivir, a la manera determinada de comportarse. Pablo dice, así se comportaban ustedes, los que estaban muertos en pecados. ¿Cómo? Y empieza Pablo a dar su lista. Primero, seguían la corriente de este mundo, dice Pablo. Vivían como todo el mundo. Ustedes cristianos que ahora aman a Dios, buscan honrar a Dios, viven en santidad. Antes no vivían así. Vivían como todos los efesios. Y la vida en Éfeso sí que era libertina. El burdel de Asia Menor, una ciudad cargada de lascivia, cargada de maldad sexual y de engaños y de todo tipo de pecaminosidad. Y dice Pablo, ustedes que ahora están sentados aquí en la iglesia, alabando al Señor y cantando al Señor, vivían así, seguían la corriente de este mundo. La palabra corriente puede también traducirse como siglo. De hecho, Pablo en otro pasaje así lo traduce. Vamos a Gálatas 1:4, por favor. Busquen Gálatas, una carta atrás, el capítulo 1, versículo 4. Dice el apóstol, el cual se dio a sí mismo, hablando de Cristo Jesús, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahí la palabra en griego es la misma que en Efesios 2:2. Nada más que en Efesios 2:2 nuestra traducción traduce corriente y aquí en Gálatas 1:4 traduce siglo. Son la misma palabra.
Sin embargo, ambas palabras tienen un sentido negativo. La palabra corriente entonces puede referirse a el sistema de este mundo. Cuando Pablo dice, o la traducción dice, el siglo, la palabra siglo se usa muchas veces no para referirse a 100 años, sino para referirse a la corriente de este mundo, al sistema filosófico de valores de este mundo, a la manera de hacer las cosas del mundo sin Dios, sin Cristo, sin los valores bíblicos, sin las Escrituras. A eso se refiere Pablo con la palabra corriente o siglo. Déjenme citar al hermano John MacArthur. Él da un punto muy importante en esta sección y dice: los tres elementos que más caracterizan a este sistema mundano actual son tres: humanismo, materialismo y el sexo ilícito. Posiblemente, ¿verdad?, que sean los tres picos principales que caracterizan al mundo sin Dios: el humanismo, el materialismo y el sexo ilícito. Hablando del humanismo, el humanismo desde la época de la Ilustración, después del periodo barroco en 1750 para acá, se desató en Europa este movimiento liberal donde el hombre ahora está en la cúspide. La razón humana está en la cúspide. Toda religión, todo movimiento espiritual tiene que sujetarse a nuestra mente. Si nuestra mente no lo corrobora, no es verdad, empezó a decir el humanismo. El hombre es la medida final de todas las cosas. Él está por encima de todo. El hombre es su propio Dios y Dios está sujeto al hombre. Tú puedes inventar los dioses que tú quieras, dice el humanismo finalmente. Lo segundo, el materialismo. El materialismo atribuye un alto valor a las cosas físicas, de tal manera que el dinero es ahora por lo que nos peleamos y estamos dispuestos a asesinar a terceros con tal de conseguir dinero para comprar cosas y tener lo que yo quiero. El materialismo. Hoy en día no podemos vivir sin dinero porque queremos lo mejor de la cuestión material, lo mejor de los mejores tenis, los mejores zapatos, la mejor ropa, la mejor casa, el mejor coche. Y aun cuando no sea parte de nuestra capacidad adquisitiva, estamos dispuestos a vivir en un mundo engañado y buscar de manera ilegal, de manera ilícita, la fuente de ingreso para tener esas cosas. No voy a ahondar en eso, pero creo que estamos de acuerdo. Queremos cada vez más cosas y mejor cosas. Desgastamos nuestra vida por la cuestión del materialismo. Pablo dice, ustedes seguían esa corriente. Obviamente estamos haciendo una adaptación a nuestro siglo XX, ¿no? En nuestro siglo XXI. Hoy nuestra corriente de este mundo tiene estos tres picos. ¿Tú estás viviendo siguiendo la corriente de este mundo? ¿En el humanismo, el materialismo? No me contesten. La tercera cosa que caracteriza, el tercer elemento que caracteriza a este mundo del siglo XXI es la perversión sexual. La perversión sexual domina la sociedad occidental y bueno, ya con las redes sociales esto ya es global, ¿no? Hace 20 años era nada más de Occidente, hoy es global. Decía el hermano Bill Britt, que vino hace un mes a predicar aquí, él ha viajado a África, a los lugares más remotos. Dice, ves chozas hechas de lodo y ves a los niños salir de ahí con su iPhone, con su celular. Y ya tienen acceso a internet y a todas las perversiones sexuales que hay en el mundo. Así que esto ya es global. Pero hoy nuestra sociedad se ha corrompido sexualmente. Incluso estamos llegando a los niveles de la antigua Grecia, la antigua Roma y quizá incluso a los tiempos de la antigua Sodoma y Gomorra, de donde se obtienen los términos sodomía, homosexualidad, en esas ciudades pervertidas sexualmente. Estos tres picos, creo yo, estoy de acuerdo con el hermano MacArthur, este triunvirato representa el espíritu de nuestra época y la corriente actual de este mundo. Y Pablo dice, así vivían sin Cristo. Ahora, esto es natural en los que no tienen a Cristo, vivir siendo humanistas, materialistas y pervertidos sexualmente.
Por esa razón Pablo hace la siguiente exhortación a los creyentes en Romanos capítulo 12. Voy a pedir que ahora sí busquemos Romanos capítulo 12, versículo 2, donde Pablo hace esta exhortación a los creyentes y dice así: no os conforméis a este siglo. Otra vez la palabra siglo, ¿verdad? Ya sabemos, esta corriente de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La exhortación de las Escrituras para los creyentes es no conformarnos, no seguir la corriente de este mundo, no seguir el humanismo, no seguir el materialismo, no seguir la perfección sexual. Tú dirás, pues yo no me considero humanista porque no creo que el hombre esté por encima de Dios. Quizá intelectualmente no, pero muchas veces con nuestra praxis de vida, con nuestra forma de vivir, publicamos otra cosa. Cuando no estás comprometido con el Señor, con su palabra, con su iglesia, es por ejemplo la cuestión de la membresía, ¿no? Pronto vamos a hablar de la membresía desde aquí. Y vamos a ver cuántos le vamos a entrar a la membresía a la Iglesia Reforma, porque tiene sus implicaciones y sus compromisos. ¿Por qué las iglesias hoy en día le están huyendo al tema de la membresía? Porque la gente no quiere compromisos. Y la Biblia, hermanos, nos llama a un compromiso con el Señor, con su palabra y con su iglesia local. Y creo que el tema de la membresía no va a ser para todos. Es un tema de esos que podríamos llamar solo para unos pocos, aquellos que quieran comprometerse con el Señor y con su palabra. Y aquí estamos viendo que hay un compromiso a no conformarnos a este siglo, y a vivir para Dios, y a vivir para el Señor y servir a su iglesia en este mundo. Sigue diciendo el versículo 2, Efesios 2:2, vivían conforme al príncipe de la potestad del aire. Palabra príncipe sí la conocemos, ¿verdad? Señoritas, cuando te diga el joven, yo soy tu príncipe, aclara qué clase de príncipe, porque hay un príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? El príncipe del aire, dice Pablo. ¿Qué significa esta expresión del príncipe del aire? Bueno, significa el que tiene autoridad en la esfera celestial. En algunas otras ocasiones, por ejemplo, la nueva versión internacional traduce aire como tinieblas. Es el que tiene autoridad en las tinieblas. Y se usa tinieblas y se usa aire para describir generalmente al ámbito demoníaco. ¿Sí? Es una referencia a las hordas demoníacas de Satanás que existen en la esfera celestial. Si no, busquen Efesios capítulo 6. Cuando vamos a buscar ahí el versículo 12, Efesios 6, 12, Pablo dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el aire. O sea, esto es metafórico, no es que en el aire, pero o sea, es el ámbito de Satanás y sus huestes demoníacas. Allí está la presencia demoníaca, allí está Satanás y su equipo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le muestra que aún Satanás está organizado para lograr su cometido. Versículo 12 dice que hay principados, hay potestades, gobernadores, hay huestes. Hay una organización jerárquica en el equipo satánico, ¿no?, que ataca a este mundo, que ataca a los creyentes. Decía el hermano Bill Britt, nuevamente citando a este hombre, decía: Satanás no está en las cantinas tratando de jalar a la gente para él, ya son suyos. Satanás está en el primer lugar de la iglesia, tratando de pervertir el evangelio, tratando de pervertir la predicación de la palabra, tratando de confundir la mente de las personas para que no escuchen la palabra de Dios, para contrarrestar el avance de la palabra de Dios. Durante el tiempo presente, Satanás y su hueste demoníaca dominan, presionan y aún controlan a las personas para que no se acerquen a Cristo, para que se alejen de Dios, para que dejen de creer en la Biblia,
para que no estudien la palabra. Andar siguiendo la corriente de este mundo equivale a pensar y a vivir de acuerdo a la ideología del príncipe de este mundo, de Satanás, y de ser dominados por seres malignos sobrenaturales. No estoy hablando de posesión demoníaca, ese es un caso ya extremo, que sí lo hay. Pero aquellos que se dejan dominar e influenciar por la perspectiva satánica están en terreno peligroso para ser poseídos demoníacamente. Aquí Pablo está hablando no de la posesión demoníaca. Jesús trató con los demonios y los expulsó de aquellos que quería él liberar, pero sí las personas juegan con esto. En muchas ocasiones es inconsciente este juego de darle lugar al diablo y sus demonios, pero en otras ocasiones a veces es consciente. Tuvimos la experiencia en la iglesia anterior de donde procedemos mi familia y yo, de haber ministrado a una joven, a una adolescente endemoniada, y su estilo de vida, su mirada, su voz cambió completamente. Estaba sufriendo los ataques del enemigo y su estilo de vida había sido de coqueteo con el mundo de las tinieblas. Le encantaba pintarse de negro, toda la cuestión black, ¿no? Le encantaba jugar a la ouija, le encantaban las películas de terror. Había un coqueteo con ese mundo de las tinieblas. Y en el momento en que ella se alejó del Señor y de su palabra, empezó a jugar, y su vida, también su vida sexual, se notó, ¿no? Empezó a ser muy promiscua esta jovencita. Su forma de vestir también, sin cuidado, sin santidad, sin ser creyente en su forma de vestir también, porque los creyentes cuidan su forma de vestir. Esta joven finalmente fue atrapada por el enemigo, y esa batalla duró mucho tiempo. Y el pastor me llama y me dice: tenemos que ir a ver a fulana de tal. Y dije, bueno, tuve que ponerme de rodillas primero para salir de mi casa e ir. Y yo dije, bueno, yo no soy un exorcista, pero tengo la palabra del Señor. Y no entré pateando la puerta y ya llegué y ahora en el nombre de Cristo fuera. No, la Biblia nos llama a someternos a su palabra, y Santiago capítulo 4 dice: someteos a Dios y el diablo huirá de nosotros. Esa era nuestra promesa. Somos el cuerpo de creyentes, somos los hijos de Dios. Venimos a ministrar a esta joven con la palabra de Dios, a adorar a Dios, a cantar a Dios, a orar a Dios, y Dios se encargará de hacerlo. Y sí, finalmente Dios lo hizo por su gracia y para su gloria. Pero existe este mundo espiritual, diabólico. No es producto de la imaginación, no es de los locos cristianos que no tienen otra cosa que estudiar. Es parte de la realidad. Fueron creados por Dios como seres perfectos, santos, pero Satanás, Lucifer, que era perfecto, pecó contra Dios y fue expulsado de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que se trajo con él a una tercera parte de los ángeles perfectos. Y la otra parte que quedó en el cielo, Dios lo selló para no pecar nunca más. Así que esos ángeles que están en la presencia de Dios ya no podrán nunca ser tentados y pecar. Quedaron sellados para ser perfectos eternamente. Curiosamente, Pablo dice que nosotros, los que creímos en Cristo, ya fuimos sellados con el Espíritu Santo para ya no perdernos nunca más. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por su obra. Sigue diciendo el versículo 2, Efesios 2:2. Dice que este es el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si tú estás obedeciendo la palabra, estás fuera de peligro. Pero si estás desobedeciendo la palabra de Dios, estás en terreno peligroso. Dice la Escritura que el espíritu, este demonio y toda su equipo militar satánico, opera en los hijos de desobediencia. Satanás opera en sus seguidores voluntarios, aquellos que no tienen ningún interés por la palabra y por la voluntad de Dios. Estos son llamados hijos de desobediencia.
Ahora, no significa que todas las personas no cristianas estén poseídas por Satanás, o sea, los que no están buscando a Dios. Por la gracia de Dios no lo están, sino que todas las personas sin Cristo están bajo la influencia. No están poseídos, no están poseídas, pero están bajo la influencia y están siguiendo la corriente de este mundo, que es la expresión del sistema satánico. El fin supremo de Satanás, la meta de Satanás con estos hombres no es solo enseñarles a hacer cosas malas, sino que piensen cosas malas en contra de Dios y con aquellos que buscan a Dios. Satanás odia al hombre. ¿Por qué razón? Porque el hombre fue creado a imagen de Dios y Satanás odia a Dios. Y cuando una persona quiere buscar a Dios, aquel que es su creador, esto enfurece a este equipo satánico. Así que el ateísmo, el agnosticismo, toda clase de ocultismo, de esoterismo, de misticismo, de brujería, todo procede de Satanás. Él es el patriarca que está detrás de todo esto, orquestando a las masas, guiando a hombres con sus conocimientos, sus habilidades, su verborrabia para engañar a otros. Satanás usa a estos hombres para engañar a las personas. Y aquellos que las llevan a cabo, las personas que se prestan a su servicio, están siendo operados por Satanás. Dice Pablo aquí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 11, unas cuantas páginas en tu Biblia atrás. Dicen los versículos 13 al 15, 2 Corintios 11, 13 al 15. Pablo hablando de incluso aquellos que se decían profetas de Dios, pero que no lo eran falsos, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice Pablo. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, ¿sí? Pero cuyo fin será conforme a sus obras. Dios dará el pago en su momento. Vamos al versículo 3. Regresemos a Efesios capítulo 2 y vámonos al último versículo. Ya vamos por la parte final, hermanos. Dice el apóstol Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hay un par de palabras importantes. Dice Pablo que nos dejábamos guiar no por un raciocinio santificado por la palabra de Dios, sino por qué cosas, por nuestros deseos y por nuestra voluntad pervertida. La palabra deseos se refiere aquí en sentido negativo a las pasiones, a la lujuria, al codiciar, ese sentir negativo. En resumen, es un deseo maligno. Dice Pablo, así vivíamos nosotros en otro tiempo, dejándonos guiar por nuestros deseos malignos. La palabra voluntad hace énfasis en tener una disposición fuerte, o sea, bien voluntarioso, para procurar con diligencia conseguir lo que tú querías, ¿no? Buscando a toda costa, incluso pasando sobre otros para conseguir satisfacer tus deseos malignos. La palabra deseos y la palabra voluntad aquí también son dos términos que se usan como sinónimos para enfatizar esa búsqueda hambrienta del hombre por satisfacer sus propios apetitos, sus propios deseos. Deseos egoístas, deseos malvados, deseos pervertidos. Por naturaleza está motivado el hombre a satisfacer sus deseos y la voluntad de su carne y de sus pensamientos pecaminosos. Pero la voluntad, el término voluntad aquí de Pablo es ese deseo ardiente, fogoso, no importando lo que pase, conseguir satisfacer sus propios apetitos. Entonces, en estos 3 versículos vemos esta tríada maligna, ¿no?
Primero, el mundo, la corriente de este mundo, dice Pablo en el versículo 2, ¿no? Segundo, Satanás, versículo 2, el príncipe de la potestad del aire. Y luego, la carne, versículo 3, hacíamos los deseos de la carne. Y dicen los autores que la peor combinación que puede estar en contra de nosotros es el mundo, Satanás y nuestra carne. Satanás usa todos los placeres y la oferta del mundo para satisfacer nuestros deseos pervertidos. Así que esa triada juega en contra de nosotros. Estos son los tres grandes campos de batalla del hombre y de la mujer caída. Y en esto pierde todos los días. Y dice Pablo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, los que no están en Cristo Jesús. En el versículo anterior habló de que éramos hijos de desobediencia y ahora hijos de ira. Y es que una cosa es la causa de la otra. Aquel que es desobediente lleva a causa o como consecuencia la ira de Dios sobre él. Sin Cristo, toda persona por naturaleza es el objeto de la ira de Dios, de su juicio y de su condenación eternos. Aquel evangelio que predican que dice Dios te ama, no importa a quién lo escuche, pero ¿qué dice la Biblia? Lee Romanos capítulo 1 y te vas a dar cuenta de que Dios está airado todos los días contra el impío. ¿Qué tiene que hacer el impío? Arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo y clamar por misericordia. Y claro, Dios es pronto para responder en misericordia. El versículo 4 va a decir, Dios que es rico en misericordia. Dios nos puede perdonar. Conclusión. Qué terrible situación la nuestra antes de Cristo. Y tú dirás, qué bueno que no lo sabía. A veces la ignorancia ayuda a minimizar un poquito, ¿no? Pero ahora que estamos en Cristo, conocemos nuestra terrible situación de cuando estábamos sin Cristo. Pero Pablo aquí no está diciendo que esta no es nuestra situación presente. ¿Qué está diciendo Pablo? Esta era nuestra situación en el pasado sin Cristo. Dice Pablo en los versículos 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Qué significa? Que hoy en día la cosa es diferente. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo, en nuestro Salvador, ya no estamos como ellos, ya no estamos como antes, bajo el mundo, bajo Satanás y bajo nuestros propios apetitos carnales. Gracias a la obra salvadora de Cristo Jesús, estamos bajo su amor en el presente y para la eternidad. Ya no estamos en la condición humana y natural de muerte, de pecado, de desobediencia, de control demoníaco, de lujuria, de juicio divino. Ahora nuestro presente es descrito por el apóstol Pablo de la siguiente manera. Versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este pasaje es un contraste al primer pasaje, ¿verdad? Los primeros 3 versículos son versículos sombríos, oscuros, tenebrosos, mucho del príncipe de las tinieblas. Y ahora es luz, una luz radiante que brilla intensamente a partir del versículo 4. Dice Pablo, ese es nuestro estado presente. Ahora tenemos vida, estamos en la luz. Ahora el que domina nuestra vida ya no es Satanás, es Dios. Es el amo de nuestras vidas, es su agenda. Ya no seguimos la corriente del mundo, sino ahora buscamos su voluntad. ¿Quieren saber de qué se trata este brillo eterno en los versículos 4 en adelante? Como que no hay mucho ánimo, ¿verdad? Prefirieron la parte tenebrosa, ¿verdad? Bueno, para aquellos que quieran saber
pues no falten el próximo domingo, hermanos. No, vamos, vengan el próximo domingo y seguiremos con la parte bonita de esta historia, la nueva vida en Cristo Jesús. Y prometo ya no hablar tanto del enemigo, ¿no? Hablar más del Señor, que es lo que queremos aquí en la iglesia. Pero este pasaje lo ameritaba, Pablo lo mencionó mucho. Muy bien, gloria al Señor por su palabra, oremos. Señor, en esta hora te damos gracias porque nos has rescatado de esa manera de vivir tan tenebrosa, tan terrible, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en la corriente de este mundo, vivíamos según la corriente de este mundo, influenciados por Satanás y sus demonios, haciendo los deseos de nuestra carne, Señor. Pero tú en tu gracia quisiste salvarnos, quisiste darnos vida, resucitarnos de la muerte espiritual y darnos nuevos afectos, nuevos motivos, nuevas metas. Tú pusiste en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te damos gracias, Señor, te alabamos y gracias porque todo esto fue posible gracias a la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y te damos toda la gloria y toda la honra por lo que hizo en la cruz. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.